Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. Agreden al bus de la libertad, piden tolerancia con intolerancias. Dabdoub Giacoman señala que los policías poblanos no se atrevían a intervenir durante el ataque, por temor a ser denunciados ante derechos humanos. Este martes 27 de junio concluyó el recorrido del autobús de la libertad por territorio mexicano, donde visitó diversas ciudades, llevando en uno de sus costados el lema, "Dejen a los niños en paz. Almohadilla con mis hijos no se metan", y denunciando al mismo tiempo, mediante un mensaje escrito, que es perverso decir a los niños que desde los 10 años pueden tener sexo con adultos y abortar. En general, el autobús Pro Vida recibió significativas muestras de apoyo por parte de muchos ciudadanos. Sin embargo, a su paso por la ciudad de Puebla fue blanco de un cobarde y vergonzoso ataque protagonizado por un grupo de radicales, del cual habla para Desde la Fe el presidente de Confamilia, Juan Dabdoub Giacoman. Señala que previo a su paso por la ciudad de Puebla, el camión estuvo en Veracruz, donde se registraron incidentes menores. Al estar estacionado en el hotel, algunas personas le echaron un bote de pintura roja y uno de amarilla. Posteriormente, cuando llegamos a la Catedral de Jalapa, 6 o 7 personas se plantaron en la explanada para que no pudiéramos estacionarnos, pero los feligreses reaccionaron pronto y nos mostraron su apoyo. Además, los policías hicieron su trabajo y en cuestión de minutos lograron mover del lugar a este minúsculo grupo de personas radicales. Manifiesta que se siente agradecido por el excelente trabajo de la Policía Municipal Veracruzana, así como por el de la Marina. La Marina nos brindó un apoyo muy profesional. En uno de los recorridos se formó una caravana de 20 autos, 10 iban delante de nosotros y 10 atrás. Los miembros de la Armada nos custodiaban a bordo de 2 camionetas pick-up. De repente, 2 tipos se nos acercaron en un auto, insultándonos y haciéndonos señas obscenas. Los elementos de la Marina los detuvieron, los revisaron y los regañaron. Con eso los jóvenes entendieron que no pueden ir por la calle insultando a la gente. Dabdoub Giacoman explica que fuera de esos incidentes, en Veracruz el recorrido fluyó como se tenía pensado. Sin embargo, en Puebla sí se registró una agresión abierta y brutal. Cuando el autobús pasaba por una calle, nos salió al paso un grupo de unos 20 fanáticos. Este grupo, en realidad minúsculo, conformado por feministas y miembros radicales de la comunidad LGTBI, detuvo la marcha del bus y nos impidió descender. Empezaron a echar sobre el camión huevos y globos con pintura, agujeraron un neumático y aventaron una piedra grande en el toldo, con la que le ocasionaron una abolladura. Lo peor es que nos mantuvieron ahí secuestrados durante una hora. Señala que los policías tenían toda la disposición de intervenir, pero, por no meterse en problemas con derechos humanos, únicamente los exhortaban a retirarse. La CNDH ha perdido el control, y ahora sí cada vez más parece una institución dedicada a la protección de delincuentes. Si portan indumentarias de colores y defienden ese tipo de causas, se les permite todo. Los policías querían hacerlos retroceder, pero ni siquiera se atrevían a tocarlos por esa razón, así que optaron por formar una valla frente al camión para que pudiéramos salir de ahí en reversa. Refiere que llevaron el autobús al Estadio Cuauhtémoc, donde autoridades de gobierno les ofrecieron resguardarlo. Nosotros fuimos a comer y a tratar de reorganizarnos en un restaurante. Ahí estábamos, cuando arribó aquel grupo de radicales y bloqueó las entradas. Todos ahí dentro, personal y comensales, empezaron a ponerse muy nerviosos por el comportamiento agresivo y ofensivo de estas personas, que incluso desafiaban a la policía. Temíamos realmente por nuestra integridad, así que llamamos a Gobernación. Llegó entonces un funcionario con un par de patrullas antimotines, y 2 camionetas en las que pudimos salir de ahí resguardados. Finalmente, Dabdoub Giacoman señala que no considera a este grupúsculo radical como representativo de la comunidad LGBTI. El mensaje que yo quiero enviarles es que no pueden pedir respeto faltando al respeto. Creo que se ha avanzado bastante en el respeto a la comunidad LGBTI, y eso está bien. Ellos son libres de vivir su vida como quieran, pero no le digan a nuestros hijos, no eres hombre ni mujer, sino que puedes ser gay. ¿En qué se fundamentan para eso?
Si desean llevar esa forma de vida, está perfecto, pero no me digan cómo debo enseñar a mis hijos a vivir su sexualidad. Si están a favor del aborto, defiendan su causa, pero no con agresiones, porque nosotros también tenemos derecho a expresar nuestras convicciones. 1. El sacerdote le dijo a mis padres, tengan un hijo más por si Dios lo quiere llamar. Antes de haberte formado yo en el vientre de tu madre, te conocía, antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Jeremías 1, 5. Estas palabras que el Señor dirigió al profeta Jeremías resonaron fuertemente en mí aquella vez que mis padres me platicaron algo que les había sucedido durante los preparativos para unirse en matrimonio. Me contaron que en la entrevista prematrimonial, el sacerdote de la parroquia donde se casaron, San Miguel Arcángel, mi parroquia de origen, les preguntó que cuántos hijos pensaban tener. Ellos contestaron que solo 2. Ante la respuesta, el cura les recomendó que mejor tuvieran 3, pues si el Señor decidía llamar a uno de sus hijos, al menos quedarían 2 para hacerse compañía. Aquellas palabras tomaron sentido años más tarde, cuando uno de sus hijos les dijo que quería ser sacerdote. Ese hijo soy yo, Juan Adrián Vargas Martínez, seminarista de tercero de filosofía. Soy un joven a quien el Señor quiso llamar desde muy temprano, y aunque como muchos me resistía quizás a causa de mi corta edad, el Señor hizo de las suyas, y aquí estoy. Durante mi niñez, mis papás me educaron con mucho esfuerzo en la fe, pues a mí no me gustaba ir a misa, y si me llevaban, hacía todo lo posible por salirme de la iglesia. Me ponía inquieto, hacía berrinches, fingía estar enfermo, cualquier cosa con tal de no estar en misa, pues se me hacía muy aburrida. Y no hablemos de ir a la catequesis, ya que a ello me negaba rotundamente porque me daba miedo. ¿Por qué? No lo sé, pero me asustaba muchísimo. Cuando cumplí 9 años, comenzaron a llevarme a misa a la parroquia donde mis papás se habían casado. Aunque seguía sin gustarme, permanecía quieto, pero desesperado por dentro, y aguantaba hasta el final para que el padre me diera un dulce. Era entonces mi principal motivación. Fue en esas misas donde vi por primera vez a unos niños que le ayudaban al padre a pasarle las cosas hacia el altar. Me llamó mucho la atención verlos con sus trajes rojos y blancos, y de pronto se me ocurrió decirle a mis papás que quería ayudarle al padre al igual que los otros niños. Aprovecharon entonces para llevarme a la catequesis, lo cual no me asustó, al contrario, me gustó, pues nos enseñaban la vida y obra de Jesús. Al tiempo que asistía a la catequesis, ayudaba también en la misa como monaguillo. Esto me gustaba muchísimo, al grado que mis papás ya no tenían que despertarme, sino que era yo quien los despertaba los domingos para ir a la iglesia. Estando en el grupo de monaguillos y habiendo aprendido sobre Jesús en la catequesis, me sentí llamado por Dios a algo más. Quería seguirle sirviendo en el altar incluso cuando fuera grande, y pensé por qué no como sacerdote. Fue así que cuando tenía 11 años, dije por primera vez a mis papás que quería ser sacerdote. Ellos pensaron que era algo pasajero y me dieron el avión, pero años después se los dije en serio. Entonces entré al seminario menor a estudiar la preparatoria cuando tenía 15 años. Han pasado ya 7 años y creo que el Señor me sigue llamando, y yo quiero seguirle respondiendo. 2. Ideología de género, un lavado de cerebro. Editorial Desde la Fe. Al demostrar la fragilidad de una ideología que minimiza la naturaleza de los seres humanos, Harald Deya provocó la desaparición del Instituto Nórdico de Género en el 2011. Bajo la idea de hacer un especial televisivo sobre biología, con motivo del año de Darwin, 2009, el comediante y sociólogo noruego Harald Deya realizó una serie de divulgación científica que decidió llamar Hjernevask, lavado de cerebro, transmitida en 2010 por la televisión de su país. Un año más tarde provocó que el Consejo Nórdico de Ministros decidiera cerrar el Instituto Nórdico de Género. La paradoja de la igualdad es el título del primero de los 7 episodios de Hjernevask, y exhibe la fragilidad de una ideología que minimiza la naturaleza de los seres humanos.
Harald, intrigado por el hecho de que, a pesar de todos los esfuerzos de su país por eliminar los estereotipos de género, las mujeres seguían optando por profesiones consideradas femeninas, como la enfermería, y los hombres por las masculinas, como las ingenierías, llevó a cabo su investigación mediante entrevistas a expertos de Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, a fin de obtener una respuesta a este comportamiento. Bajo la pregunta, ¿podría haber diferencias innatas que expliquen por qué hombres y mujeres tienden a trabajar en diferentes campos? Entrevistó a especialistas en ideología de género noruegos, quienes, sin poder mencionar una sola investigación que respaldara sus afirmaciones, sostuvieron la postura de que entre hombres y mujeres no hay diferencias biológicas, y que la elección de profesiones se debe meramente a la inercia cultural. Ante estas afirmaciones, Harald viajó a Estados Unidos para entrevistar a reconocidos investigadores, como el psicólogo Richard Lipa, quien, en asociación con la BBC, realizó una enorme encuesta vía Internet, aplicada a más de 200.000 mujeres y hombres de 53 países de todo el mundo, a quienes, al margen de su ocupación actual, se les preguntó en qué desearían trabajar. El ejercicio arrojó grandes diferencias. A los hombres les gustaría más desarrollarse en ocupaciones mecánicas, mientras que las mujeres se inclinan por trabajar más con la gente. Sin embargo, solo los habitantes de países desarrollados tienen posibilidad de seguir sus inclinaciones, pues en los subdesarrollados existe, en mayor medida, la condicionante de elegir una ocupación redituable, independientemente de si se es hombre o mujer. Tras su paso por Estados Unidos, Harald viajó a Reino Unido para seguir entrevistando a investigadores profesionales en la materia, como el Dr. Simon Baron-Cohen, catedrático del Trinity College London, la legendaria universidad fundada en 1546, que ha ganado 32 premios Nobel. Este refirió haber hecho una investigación con bebés de un día de edad, frente a quienes se colocó un objeto mecánico y un rostro. En las grabaciones, afirma el también psiquiatra, experto en autismo, descubrimos que eran más los niños que miraban por más tiempo el objeto mecánico, y más las niñas que pasaban más tiempo mirando el rostro, es decir, que en niños y niñas hay diferencias en sus elecciones antes de haber sido expuestos a las diferencias culturales o prejuicios. Pero no solo eso, Baron-Cohen fue más allá, y afirmó que, según otro experimento, hay diferencias de intereses entre niños y niñas desde que están en el útero, debido a las cantidades distintas de hormonas, en particular de la testosterona, que influye en la manera en que se desarrolla el cerebro. Medimos los niveles de testosterona de bebés cuando aún estaban en el vientre, y tras su nacimiento dimos seguimiento a su comportamiento. Cuanto más alto era el nivel de testosterona en el niño antes del nacimiento, más lento era su desarrollo del lenguaje en la primera infancia, y menos contacto visual establecía. A todos esos niños se les dio seguimiento hasta los 8 años, periodo de ventana en el que Baron-Cohen descubrió que aquellos que tenían mayores niveles de testosterona tenían más dificultades para la empatía, el reconocimiento de emociones y la apertura a los puntos de vista de otros. En cambio, se mostraban más interesados en actividades individuales, como entender el funcionamiento de sistemas, trenecitos, aparatos, de manera que con solo medir el nivel hormonal, se puede predecir su patrón de intereses. Es decir, que si hay un factor tan determinante para el tipo de inclinaciones, como la carga hormonal de testosterona, que entre hombres y mujeres es tan desigual, se puede afirmar que desde el vientre existe una predisposición genética en hombres y mujeres, por la cual se inclinan por distintas cosas. A la paradoja de la igualdad, le siguen otros 6 episodios: el efecto parental, gay, hetero, violencia, sexo, raza, e innato o adquirido, que como parte de la serie H. Gernevask, hicieron que el Consejo Nórdico de Ministros decidiera cerrar el Instituto Nórdico de Género, en tanto que su trabajo no se basaba en elementos científicos, sino en un mero lavado de cerebro. 3. What's Up, It Is. Por Abimael César Juárez. Podrías estar a un paso. ¿Sabías que existe una enfermedad llamada What's Up, It Is? Se trata de la primera enfermedad que se conoce por utilizar la aplicación WhatsApp, y la cual consiste en un tipo de tendinitis causada por el uso excesivo de este servicio de mensajería digital. El primer caso de este padecimiento del que se tuvo conocimiento lo dio a conocer la revista británica The Lancet.
Se trataba de una mujer de 34 años, embarazada, quien había respondido mensajes navideños durante 6 horas continuas, lo que le provocó fuertes dolores en las muñecas y pulgares. En entrevista para Desde la Fe, la psicóloga y terapeuta Tania Castro, del Centro Senielistry, explicó que la WhatsApp-itis es un problema de salud cada vez mayor debido a que el WhatsApp es una de las formas de comunicación más utilizadas a nivel mundial, debido a que es un servicio de mensajería gratuito y rápido que permite intercambiar fotografías, videos y comentarios con solo conectarse a Internet. Detalló que el peso del aparato celular, 130 gramos, aproximadamente, el prolongado tiempo de uso y el movimiento constante de los pulgares para escribir los mensajes, es lo que provoca la tenosinovitis, llamada la WhatsApp-itis por la comunidad médica, debido a que la causa principal es el uso excesivo de la aplicación. Supone la inflamación del tendón y la membrana sinovial que lo recubre. Esto se manifiesta con un dolor en la muñeca, hinchazón y entumecimiento de los dedos debido a la postura que se adopta al utilizar el móvil. También puede generar contracturas desde el cuello hasta la región dorsal, incluida la espalda, molestias que anteriormente solamente estaban relacionadas a las actividades deportivas o laborales, afirmó. Tania Castro advirtió que cuando este dolor se extiende y se intensifica de forma prolongada, es necesaria la rehabilitación. Solo en caso de que la molestia se agrave al grado de convertirse en un problema que impide la realización de las tareas cotidianas, cabría la posibilidad de recurrir a la cirugía para liberar el tendón. Otra consecuencia negativa de la WhatsApp-itis es que disminuye los niveles de concentración de la persona, y sobre todo, provoca un daño en las relaciones familiares y sociales. El problema no solo es en las muñecas, pues cuando nos volvemos adictos al WhatsApp perdemos nuestra espiritualidad. Dejamos de ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, y nos convertimos en máquinas. Refirió que el antecedente a este tipo de trastornos podría remontarse al año 1981, cuando se habló de la muñeca de Space Invaders, un dolor causado por oprimir el botón requerido por dicho videojuego, el cual que fue muy popular. Otro antecedente se ubica en 1990, cuando se reportaron algunas lesiones relacionadas con los videojuegos, entre ellas la llamada Nintendinitis, nombre designado por la revista médica The New England Journal of Medicine, diagnosticada por primera vez en una mujer de 35 años que había jugado durante 5 horas seguidas con una consola Nintendo. Se tiene también registrado el caso de un joven de 29 años que sufrió de Wii-itis aguda por pasar demasiadas horas jugando al tenis con su consola Wii. En estos dos últimos casos, la receta fue la misma: ibuprofeno y alejarse de los videojuegos por un tiempo. Como hijos de Dios, explica Tania Castro, la expresión verbal y física es muy importante para lograr una comunicación afectiva y cercana. Hay familias en las que, aun cuando todos los integrantes están en casa, la comunicación se realiza por medio de mensajes de texto. Cuando esto sucede, hay que poner un alto y replantear la comunicación. Para finalizar, la especialista aseguró que si a la persona se le complica dejar de utilizar la aplicación WhatsApp por un tiempo, es recomendable usar un lápiz óptico para que los pulgares no se lesionen. De igual manera, sugirió valorar qué tan necesaria es la comunicación por este medio y qué tanto se puede llevar a cabo personalmente, pero sobre todo, no perder de vista que Dios nos ha dotado de herramientas que nos permiten movernos y comunicarnos para hacer que nuestra convivencia sea más armoniosa. 4. El cardenal Rivera Carrera invita a confiar en Dios y a no tener miedo. Necesitamos encontrar una razón para vivir, una confianza para morir. Necesitamos fe, pues la fe es antes que nada, fuerza contra todo miedo y osadía para seguir creyendo. Necesitamos encontrar una razón para vivir, una confianza para morir. Necesitamos fe, pues la fe es antes que nada, fuerza contra todo miedo y osadía para seguir creyendo. Cuando un creyente escucha las palabras de Jesús, no tengas miedo, y confía totalmente en Él, se siente penetrado por la fuerza de Dios para enfrentarse a los compromisos y a las dificultades que nunca y a nadie faltan en la vida. Con estas palabras, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, se dijo a los fieles en la misa dominical y les mencionó que Cristo no ocultó la verdad a sus seguidores.
Estos tuvieron la oportunidad de gustar en su compañía las mieles del éxito y la fama, pero también conocieron de cerca la amargura y la persecución. Por esto, esta palabra de Cristo, no tengan miedo, debe seguir resonando en nuestras comunidades cristianas y en lo más profundo de nuestros corazones, ya que todos necesitamos superar el miedo y la angustia que trae consigo la persecución, que tarde o temprano se presenta en nuestra vida. El señor cardenal enseguida les explicó que cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, fácilmente queda nuestra vida a merced de diferentes miedos. No nos atrevemos a arriesgar nuestra posición social, nuestro dinero o nuestra pequeña felicidad, nuestro trabajo. Nos aterroriza la posibilidad de quedarnos solos, nos da miedo hacer el ridículo, confesar nuestras verdaderas convicciones, tememos el rechazo de los demás, nos invade el temor del futuro. No es pecar de dramatismo, ni una exageración, el constatar que crece entre nosotros el miedo social, de que somos espiados, la sospecha de todo, la inseguridad, y la necesidad de defenderse y buscar cada uno su seguridad en la vida, hasta el absurdo de proponer que todos andemos armados. La vida está cada vez más difícil, o mejor dicho, así lo percibe mucha gente que se siente amenazada de muchas maneras y no ve claro el futuro. En nuestra sociedad hay miedo. Y no se trata solo de miedo a grupos terroristas, secuestradores y guerrilleros. El miedo social es algo más profundo. El señor cardenal mencionó que es bueno que busquemos la renovación profunda de las estructuras e instituciones que nos pueden dar seguridades para que sean capaces de resolver los problemas actuales, pero no basta, ya que la superación del miedo no es solo ni principalmente cuestión de cambio de instituciones o estructuras, las cuales seguirán siendo humanas y por lo tanto frágiles y cambiantes. Necesitamos encontrar una razón para vivir, una confianza para morir. Necesitamos fe, pues la fe es, quizá antes que nada, fuerza contra todo miedo y osadía para seguir creyendo. Cuando un creyente escucha las palabras de Jesús, no tengas miedo, y confía totalmente en Él, se siente penetrado por la fuerza de Dios para enfrentarse a los compromisos y a las dificultades que nunca y a nadie faltan en la vida. Dijo, el mayor problema de muchas personas es que han recibido el regalo de la vida, pero parece que nunca han leído el manual de instrucciones, o lo que es peor, parece que leyeron el manual de instrucciones equivocado, y por eso se han ido tras el consumismo para sentirse más protegidos o se lanzan a una vida de diversión o de evasión que les permita olvidar los problemas de cada día. También hay quienes caen en la pasividad, la resignación y el desencanto, pues se sienten dominados por una sensación de impotencia y no faltan quienes, acobardados ante el riesgo que supone una mayor libertad social, desearían volver a situaciones dictatoriales y de cero tolerancia en todos los aspectos. No nos damos cuenta que es ese manual de instrucciones equivocado, la fuente más importante de muchas de nuestras desdichas, frustraciones y miedos. El cardenal Norberto Rivera Carrera concluyó exhortando a que vivamos con realismo y con optimismo el valor inmenso del regalo de la vida que palpita en nosotros, apreciemos lo que valemos y disfrutemos lo que somos. Lo que en nosotros vale esa vida que brota de Dios y hacia Dios se dirige, lo que somos ante ese Padre que cuida y alienta con su amor todo nuestro ser. Esta es la convicción de Jesús cuando nos dice, no tengan miedo. Tienen un Padre que los ama y los cuida más que a los pájaros del cielo. Porque ustedes valen más que todos ellos. 5. Excomunión a corruptos, editorial Desde la Fe. El Papa Francisco recuerda cómo la corrupción degrada la sana convivencia e impide la justicia que a todos corresponde. Recientemente se dieron a conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, sobre la malversación de recursos federales otorgados a los estados. Simplemente, el desvío impide saber cuál fue el destino de monumentales cantidades otorgadas a las 32 entidades federativas que, en conjunto, no han podido comprobar casi 98,2 mil millones de pesos, mismos que habrían tenido que ser aplicados al desarrollo, infraestructura, deuda pública, seguridad social o provisiones salariales y económicas, en el período comprendido entre 2013 y 2015.
Según la ASF, solo 5 entidades concentran el 56% de los recursos desviados, mismas que descuellan por los altos índices de marginación, pobreza, inseguridad, criminalidad, feminicidios y desigualdad. Se trata de Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y Oaxaca. Estos estados han sido gobernados bajo distintas banderas y colores partidistas. Cuando se discutió y aprobó la llamada reforma político-electoral, las fracciones parlamentarias propusieron ambiciosos lineamientos de blindaje, a fin de proteger las candidaturas e impedir que el crimen organizado se hiciera de las riendas del poder, evitando que los cárteles tomaran el control absoluto, como fue en Michoacán, donde prácticamente la corrupción e impunidad patrocinó narcocandidaturas. Sin embargo, resultó que el enemigo estaba en casa. Así es, los partidos no se blindaron de las ambiciones corruptoras y desmedidas de gobernadores, cuyas administraciones dan evidencia contundente del nivel de degradación absoluta. Ni el Instituto Nacional Electoral ni los partidos políticos han sido incapaces de garantizar los mínimos elementales de transparencia y honorabilidad. Desde la pasada elección federal de 2012, la historia muestra la gran tragedia que soportamos. Los criminales son los mismos gobernantes que, en su momento, fueron supuestamente escogidos bajo lupa a través de procesos rigurosos de selección, dignísimos líderes, merecedores de confianza, pero que en los hechos demostraron el cinismo del fraude a la ley y la burla al electorado, y como siempre, los más pobres son los grandes perdedores debido a la rapacidad de estos gobernadores que encarnan a la corrupción misma. Mientras se acerca el inicio del proceso electoral 2018, los ciudadanos manifiestan desconfianza creciente hacia un sistema de partidos en irrefrenable caída y descomposición que, al final, se niegan a responder de las atrocidades cometidas por sus gobernadores que, al amparo de sus partidos, devastaron las economías de los estados del país. Con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso. Lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del registro de los partidos políticos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común. Estas conductas también tienen consecuencias morales y espirituales. El Papa Francisco recuerda cómo la corrupción degrada la sana convivencia e impide la justicia que a todos corresponde. La conducta de gobernadores y funcionarios imputados en la comisión de delitos pisoteó la dignidad de los gobernados, aniquilando mejores condiciones para su futuro. Así, especialistas de la Santa Sede analizan ya la viabilidad para aplicar la máxima de las penas a estos políticos rapaces, a fin de sensibilizar a la sociedad de la gravedad de sus actos, la separación del cuerpo eclesial, es decir, la excomunión a los corruptos. 6. Vivamos con optimismo. Homilía pronunciada por el cardenal Norberto Rivera domingo el 25 de junio. 12º domingo del tiempo ordinario. Las 3 lecturas de la Sagrada Escritura que hemos escuchado tienen como hilo conductor el contraste. Al mensaje de oscuridad, de prueba y de sufrimiento se opone el mensaje de luz, de confianza y de esperanza. En primer lugar hemos escuchado cómo Jeremías, por la fidelidad a su vocación, pasa por incomprensiones, persecuciones y denuncias. Yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero de repente el cielo se abre y aparece el Señor junto a su profeta protegiéndolo. El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Una vez más la Biblia nos demuestra que no conoce la desesperación total. Aún en las experiencias más amargas de la existencia humana, aparece como un rayo de luz la intervención salvadora y justiciera de Dios. Esta es la insistencia que hemos escuchado por parte de San Mateo a los primeros cristianos que sufrían tantas persecuciones. Citando a Cristo les dice, no teman a los hombres. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo.
De verdad el "no tengan miedo" parece un estribillo o ritornello del Evangelio, ya que Cristo quiere asegurar la presencia amorosa del Padre con los pequeños y frágiles discípulos que darán testimonio de aquel que ha venido a vencer al maligno con su muerte y su resurrección. El contraste y la contraposición también la hemos escuchado en la carta a los romanos, más aún, quizá el contraste que nos ha presentado San Pablo es el que explica todos los contrastes de la historia humana. El Adán pecador encarna a la humanidad que celebra el triunfo del mal, de la destrucción y de la injusticia, y el nuevo Adán, Cristo Jesús, imagen de la nueva humanidad que quiere celebrar el triunfo del bien, del amor y de la justicia. A esta aventura somos continuamente invitados los cristianos, a afrontar los peligros y los sufrimientos, con la seguridad del triunfo y de la resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. San Agustín lo describe así: la Iglesia debe continuar su peregrinación entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. Cristo Jesús en ningún momento quiso ocultar la verdad a sus amigos y seguidores. Estos tuvieron la oportunidad de gustar en su compañía las mieles del éxito y la fama, pero también conocieron de cerca la amargura y la persecución. Era un anticipo de lo que más tarde sería la vida de muchos de ellos. O más bien, de todos los que se decidieran a seguirlo a través de los siglos. Por esto, esta palabra de Cristo, no tengan miedo, debe seguir resonando en nuestras comunidades cristianas y en lo más profundo de nuestros corazones, ya que todos necesitamos superar el miedo y la angustia que trae consigo la persecución, que tarde o temprano se presenta en nuestra vida. Cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, fácilmente queda nuestra vida a merced de diferentes miedos. No nos atrevemos a arriesgar nuestra posición social, nuestro dinero o nuestra pequeña felicidad, nuestro trabajo. Nos aterroriza la posibilidad de quedarnos solos, nos da miedo hacer el ridículo, confesar nuestras verdaderas convicciones, tememos el rechazo de los demás, nos invade el temor del futuro. No es pecar de dramatismo, ni una exageración, el constatar que crece entre nosotros el miedo social, de que somos espiados, la sospecha de todo, la inseguridad, y la necesidad de defenderse y buscar cada uno su seguridad en la vida, hasta el absurdo de proponer que todos andemos armados. La vida está cada vez más difícil, o mejor dicho, así lo percibe mucha gente que se siente amenazada de muchas maneras y no ve claro el futuro. En nuestra sociedad hay miedo. Y no se trata solo de miedo a grupos terroristas, secuestradores y guerrilleros. El miedo social es algo más profundo. Es bueno que busquemos la renovación profunda de las estructuras e instituciones que nos pueden dar seguridades para que sean capaces de resolver los problemas actuales, pero no basta, ya que la superación del miedo no es solo ni principalmente cuestión de cambio de instituciones o estructuras, las cuales seguirán siendo humanas y por lo tanto frágiles y cambiantes. Necesitamos encontrar una razón para vivir, una confianza para morir. Necesitamos fe, pues la fe es, quizá antes que nada, fuerza contra todo miedo y osadía para seguir creyendo. Cuando un creyente escucha las palabras de Jesús, no tengas miedo, y confía totalmente en Él, se siente penetrado por la fuerza de Dios para enfrentarse a los compromisos y a las dificultades que nunca y a nadie faltan en la vida. El mayor problema de muchas personas es que han recibido el regalo de la vida, pero parece que nunca han leído el manual de instrucciones, o lo que es peor, parece que leyeron el manual de instrucciones equivocado, y por eso se han ido tras el consumismo para sentirse más protegidos o se lanzan a una vida de diversión o de evasión que les permita olvidar los problemas de cada día. También hay quienes caen en la pasividad, la resignación y el desencanto, pues se sienten dominados por una sensación de impotencia y no faltan quienes, acobardados ante el riesgo que supone una mayor libertad social, desearían volver a situaciones dictatoriales y de cero tolerancia en todos los aspectos. No nos damos cuenta que es ese manual de instrucciones equivocado, la fuente más importante de muchas de nuestras desdichas, frustraciones y miedos. Vivamos con realismo y con optimismo el valor inmenso del regalo de la vida que palpita en nosotros, apreciemos lo que valemos y disfrutemos lo que somos. Lo que en nosotros vale esa vida que brota de Dios y hacia Dios se dirige, lo que somos ante ese Padre que cuida y alienta con su amor todo nuestro ser. Esta es la convicción de Jesús cuando nos dice, no tengan miedo.
Tienen un Padre que los ama y los cuida más que a los pájaros del cielo. Porque ustedes valen más que todos ellos. 7. Ordena el Cardenal Rivera 24 nuevos diáconos para la arquidiócesis. La celebración se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe, donde el arzobispo exhortó a los nuevos diáconos a practicar lo que predican. La Arquidiócesis de México cuenta, a partir de este sábado 24 de junio, con 24 nuevos diáconos, 12 de ellos transitorios, es decir, estarían siendo ordenados sacerdotes el próximo año. La misa de ordenación tuvo lugar a las 5 en punto horas en la insigne Nacional Basílica de Guadalupe, y fue presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien estuvo acompañado por sus obispos auxiliares y numerosos sacerdotes diocesanos. En su homilía, el cardenal Rivera exhortó a los nuevos diáconos a ser anunciadores de Cristo y a no convertirse en centro de la predicación, a ser servidores y practicar lo que predican. Ahora, les dijo, abandonarán sus horarios y clases en el seminario para enfrentarse a lo que será, de ahora en adelante, su día a día, la lucha diaria en la parroquia, el contacto con la gente y los proyectos pastorales. Por su parte, el responsable de la Comisión para el Diaconado Transitorio de la Arquidiócesis, el P. José Abel Tapia Suárez, explicó que a los diáconos transitorios se les brinda, durante un año entero, acompañamiento para que adquieran experiencia pastoral al ser asignados a algunas parroquias, y después deciden si responden al llamado de Dios como sacerdotes. Sobre los diáconos permanentes, recordó que a partir del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI pidió restaurar la orden diaconal como una orden permanente para asistir a los sacerdotes atendiendo a la comunidad y celebrando algunos sacramentos como el bautismo y el matrimonio. También pueden celebrar oficios en funerales, leer la Sagrada Escritura, predicar e instruir a los fieles. Explicó que incluso un hombre casado puede ser ordenado diácono permanente, pero una vez ordenado, si el hombre es soltero o enviuda, se comprometerá a vivir una vida célibe. Los nuevos diáconos transitorios y sus iglesias asignadas son: David Nájera Torres, asignado a la Primera Vicaría, Parroquia de San Francisco de Asís; Marcos Perdomo Montaño, Primera Vicaría, Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo; Juan Pedro Herrera Razo, Primera Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora del Refugio; Felipe Chávez Meléndez, Primera Vicaría, Parroquia de María Inmaculada; Leonel Velasco Salazar, Segunda Vicaría, Parroquia de San Gabriel Arcángel; Salvador Romero Moreno, Segunda Vicaría, Parroquia Santos Médicos Cosme y Damián; Francisco Alberto Vázquez, Tercera Vicaría, Parroquia del Perpetuo Socorro; Carlos Crispín Balcázar Castillo, Sexta Vicaría, Parroquia de la Asunción de María; Antonio 40 Cerda, Séptima Vicaría, Parroquia del Espíritu Santo; José Alfredo Reyes Santillán, Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo; Marco Antonio Ramírez Chávez, Séptima Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación; Roberto Rojo Botello, Octava Vicaría, Parroquia de San Miguel Arcángel y Beni Ferral; Octava Vicaría, Parroquia San Bernardino de Siena. Los diáconos permanentes y sus iglesias asignadas son: Rogelio Albarrán Saavedra, Insigne Basílica de Guadalupe; José Ayala Guadarrama, Segunda Vicaría, Parroquia del Perpetuo Socorro; Óscar Ballesteros Torres, Tercera Vicaría, Parroquia del Perpetuo Socorro; Jacinto Román Antonio, Tercera Vicaría, Parroquia de San Juan Crisóstomo; José Antonio de la Cruz Flores, Cuarta Vicaría, Parroquia San Martín de Porres; Enrique Ignacio León Sandoval, Cuarta Vicaría, Parroquia de los Santos Reyes; Francisco Palacios Contreras, Cuarta Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe; Gerardo Fondet de la Mora, Sexta Vicaría, Parroquia San Juan Pablo II y de Santo Tomás Moro; Norberto Rojas Domínguez, Sexta Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen; Jorge Christian Cárdenas Aburto, Octava Vicaría, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús; Arturo Núñez Pineda, Octava Vicaría, Parroquia de San Antonio de Padua y Regino Rojas Reina, Octava Vicaría, Parroquia Asunción de María. 8. Iluminan la Catedral de México, joya arquitectónica, religiosa y cultural de América. Por Vida Nueva Digital. El gobierno federal anunció además la restauración de la portada principal, de las esculturas de la Esperanza, la Fe y la Caridad, y de la cúpula central del crucero.
La noche de este miércoles fue inaugurada la nueva iluminación de la fachada de la Catedral Metropolitana de México, en un acto encabezado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda. En el acto, el cardenal Rivera Carrera, a nombre del obispo auxiliar de México en la IV Vicaría Episcopal, Monseñor Antonio Ortega Franco, del Venerable Cabildo Metropolitano, y de la Arquidiócesis de México, agradeció al jefe de gobierno su actitud permanente de servicio para embellecer la Ciudad de México. También reconoció el trabajo de las autoridades de cultura a nivel federal y del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues, dijo, la iluminación de la catedral es un paso importante, pero siguen otros pasos más importantes para el embellecimiento de este recinto. Explicó que son muchos los elementos que contribuyen a la edificación y embellecimiento de una catedral, y uno de ellos siempre ha sido la luz, porque Cristo es la luz de las gentes. Por ello, añadió, iluminar esta catedral es un símbolo no solo de belleza para descubrir las imágenes, los rasgos, su hermosura, sino un elemento constitutivo que siempre debe acompañar el exterior, porque Cristo es no solamente de la Iglesia, sino de todo aquel que quiera recibirlo. Por eso es tan simbólico este elemento. Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, agradeció a la Secretaría de Cultura Federal las facilidades para llevar a buen puerto este proyecto de iluminación, como parte de las tareas de rescate del centro histórico que se están realizando. Informó que, aunada a la iluminación de la catedral, por primera vez también se iluminarán los edificios del gobierno de la Ciudad de México, lo que ofrecerá a los capitalinos y visitantes un juego de luces en toda la Plaza de la Constitución, una de las más bellas de todo el mundo, admirada por propios y extraños. Miguel Ángel Mancera aprovechó para reconocer a la Iglesia capitalina su participación en el programa Por tu Familia, Desarme Voluntario, el cual, dijo, ha tenido un gran éxito. Ustedes, señor cardenal, han sido un factor fundamental para que hoy la Ciudad de México tenga el 25% de acopio de armas a nivel nacional. El éxito ha sido esta simbiosis que hemos logrado. Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, María Cristina García Cepeda, recordó lo que el arquitecto Manuel Toussaint escribió sobre la Catedral de México: este templo resume en sí misma todo el arte de la colonia. Su construcción tardó casi 3 siglos, de manera que en ella se compendian todos los estilos. Señaló que la catedral es un monumento histórico, emblemático y entrañable para los mexicanos, por lo que anunció que el gobierno federal iniciará los trabajos de restauración de la portada principal, de las magnas esculturas de la Esperanza, la Fe y la Caridad, así como de la cúpula central del crucero, obra de Manuel Tolsá. Esta noche, dijo, una nueva luz ilumina la fachada principal de la Catedral Metropolitana, es una luz que dará realce a esta joya arquitectónica, religiosa y cultural, que es testigo del tiempo, de la unidad y de la historia que nos identifica. Finalmente, destacó que es en el trabajo conjunto entre las autoridades eclesiásticas, la ciudadanía, la iniciativa privada y los gobiernos estatal y federal como se logra la protección del invaluable patrimonio que tiene México. 9. 16º Taller de Cultura Náhuatl por Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. En la parroquia de Hueyapan, Morelos, de la diócesis de Cuernavaca, se ha llevado a cabo, del 19 al 22 de junio de 2017, el 16 Taller de Cultura Náhuatl. En la parroquia de Hueyapan, Morelos, de la diócesis de Cuernavaca, se ha llevado a cabo, del 19 al 22 de junio de 2017, el 16 Taller de Cultura Náhuatl, organizado por 5 organismos del episcopado mexicano, las dimensiones de pastoral bíblica, pastoral litúrgica, doctrina de la fe, pastoral de pueblos originarios y pastoral de la cultura. El objetivo fue avanzar en las traducciones litúrgicas al náhuatl, idioma hablado por más de 1,5 millones de mexicanos, lengua que habló la Virgen de Guadalupe. Participaron 25 sacerdotes, religiosas y laicos de esta cultura, de las diócesis de Puebla, Orizaba, Cuernavaca, Tehuacán, El Nayar, Tulancingo, Huautla, San Andrés Tuxtla y Huejutla. Acompañaron el secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia y el obispo responsable de Doctrina de la Fe.
Fue notable la participación de la comunidad creyente de Hueyapan, de raíz náhuatl, cerca del Popocatépetl, aunque sus habitantes han ido perdiendo su cultura. Estos encuentros en los pueblos originarios les ayudan a retomar sus raíces y valorar su identidad. En la visita que hizo el Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas, entregó la aprobación del idioma náhuatl como lengua litúrgica. Desde hace 2 años, la Conferencia del Episcopado Mexicano envió a la Congregación para el Culto Divino el texto del ordinario de la Misa y la Plegaria Eucarística 2 para su reconocimiento final. Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una observación sobre el uso de la palabra pan, que no existe en el náhuatl. Se había propuesto una palabra que se relaciona con el maíz, tlaxcaltzin, que se traduce también por tortilla. Se objeta que esta palabra se podría prestar a confusión, como si fuera posible celebrar misas con hostias de maíz. Los traductores respondieron que, desde tiempos inmemoriales, en el uso litúrgico se usa esa palabra para indicar el pan eucarístico, no la tortilla común y corriente. Hay diccionarios muy antiguos y catecismos pictográficos que le dan un significado de pan, de alimento común y cotidiano. Por el contexto litúrgico, no se entiende tortilla, sino pan. Se envía esta respuesta a Roma, pues el contexto cultural le da un sentido y otro a las palabras. Además, se continuó la traducción consensuada de otros textos de la misa y de las fórmulas esenciales de los demás sacramentos. El próximo taller será en octubre, para la tercera celebración de la misa en náhuatl en la Basílica de Guadalupe, el 13 de octubre. 10. Jornada Mundial de los Pobres por Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Es la misma indicación que hicieron los apóstoles a San Pablo. Ver. El Papa Francisco está obsesionado por los pobres. A todas horas habla de ellos. Por eso, muchos lo critican, lo rechazan y cierran su corazón a lo que dice y hace. Para no aceptarlo, aducen como pretexto razones doctrinales o morales, argumentos económicos o ecológicos, pero lo que en el fondo les molesta es su condena implacable al sistema económico que excluye y mata a los pobres, así como su estilo austero y sencillo de vida, que es una acusación tácita al lujo y a los excesos de unos cuantos, también del mundo clerical. Porque esta su obsesión. El mismo Papa ha platicado que cuando la mayoría de los votos, en el cónclave, lo señalaba como sucesor de Pedro, el cardenal Gómez le dijo, no te olvides de los pobres. Es la misma indicación que hicieron los apóstoles a San Pablo. Sin embargo, considero que su profunda experiencia en Aparecida es lo que más lo marcó. Por lo demás, la fe nos dice que el Espíritu Santo lo asiste, como también a sus antecesores, quienes insistieron en lo mismo, aunque con lenguaje y estilo propios. Ahora ha establecido el penúltimo domingo del tiempo ordinario, a fines de noviembre, como Jornada Mundial de los Pobres para que, en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre Celestial. Esta jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos, son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna. Es mi deseo que las comunidades cristianas se comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo. Si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos, será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura, sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor.
Que esta nueva jornada mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. Pensar. Ya en Evangelii Gaudium nos había dicho, la Iglesia a quienes debería privilegiar. Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensarte. LC 14,14. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. 48. De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. 186. Actuar. Meditemos con sencillez del corazón y con apertura de mente que nos pide Dios por medio de esta convocatoria que nos hace el Papa. No pongamos pretextos ni excusos. No es una teología de la liberación marxista. No es comunismo, ni demagogia pastoral. Es puro evangelio. Si en verdad somos seguidores de Jesús, los pobres han de ocupar un lugar importante en nuestra vida. 11. Canonización de los niños mártires, un don para la Iglesia, nuevo obispo de Tlaxcala. En entrevista para Desde la Fe, el padre Julio César Salcedo aseguró que haber sido nombrado por el Papa como obispo de esta iglesia particular, en vísperas de la canonización de los niños mártires, es un signo palpable del Señor, al que hay que saber responder. Tras casi un año de espera, Santa Sede finalmente dio a conocer que el Papa Francisco ha nombrado obispo de la diócesis de Tlaxcala al P. Julio César Salcedo Aquino, quien ahora desempeñará las funciones que estuvieron a cargo de Mons. Francisco Moreno Barrón hasta junio de 2016, cuando fue enviado por el Santo Padre a dirigir la Arquidiócesis de Tijuana. En entrevista para Desde la Fe, el padre Julio César Salcedo nos habla de su impresión al recibir la noticia de esta sorpresiva decisión del Vicario de Cristo. Señala que el hecho de que el Papa Francisco haya decidido nombrarlo obispo de Tlaxcala en esta fecha en que se celebra la solemnidad del Corpus Christi, tiene para él un significado muy especial, en cuanto al servicio que le está solicitando el Papa y en cuanto al camino que habrá de seguir. Es una gran sorpresa para mí, y más que sorpresa es un susto, que espero que se pase pronto. Con la gracia de Dios espero que venga a mí la paz, y espero también poder llevar adelante este nuevo ministerio. Cabe señalar que el padre Julio César Salcedo está familiarizado con la entidad, sobre todo con regiones como Huamantla, de donde es originaria su señora madre. Señala que además ha estado anteriormente en algunas parroquias de la entidad, viviendo experiencias misioneras como formador durante la Semana Santa, especialmente en Apizaco, donde hay presencia de las religiosas josefinas, congregación a la que pertenece. En cuanto a la religiosidad popular tan extendida en el estado de Tlaxcala, señala que le gusta mucho, debido a que es una de las expresiones de fe del pueblo sencillo, que de esa manera expresa su profundo amor a Dios, y su gran sentido de comunidad. Estas manifestaciones son una riqueza que expresan la fe del pueblo, pero hay que saber interpretar y discernir todo lo que el pueblo fiel está expresando con este tipo de tradiciones religiosas. El padre Julio César Salcedo también habló sobre la próxima canonización de los 3 niños mártires de Tlaxcala. Al respecto, dijo que esto es un don para la Iglesia que peregrina en el Estado, para la Iglesia que peregrina en México, y para la Iglesia que peregrina en todo el mundo. Yo creo que este acontecimiento me va a iluminar para saber la forma en que he de servir en esta Iglesia, para poder valorar todo el recorrido que se ha hecho en la diócesis. Definitivamente, esta canonización es fruto de la fe de este pueblo, de su entrega generosa a Dios, y para mí significa un signo palpable del Señor, ya que se dará al inicio de mi ministerio episcopal.
Finalmente, el padre Julio César Salcedo Aquino pide a todos los sacerdotes de la entidad estar abiertos a los dones del Espíritu, que es el que guía a todas las comunidades eclesiales. No somos nosotros ni nuestras iniciativas, sino nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de ser sensibles a la voz del Espíritu, para saber qué es lo que quiere en esta hora, en este momento y en este nuevo caminar. A los fieles les pido, ante todo, que oren por mí, para que yo sepa servirles y discernir los signos de los tiempos. Yo igualmente voy a orar mucho por esta comunidad que se me encomienda.